Estamos con Haitham Amira Fernández, investigador principal del Real Instituto Elcano de Mediterráneo y Mundo Árabe. La organización Estado Islámico de Irak y de Levante, ISIS en sus siglas en inglés, ha proclamado el califato y por tanto la vuelta a un sistema político-religioso del siglo VII. ¿Qué significa esto en términos de amenaza y de avance de yihadismo en la región? Hay que entender lo que está pasando ahora en Irak como la continuación de unas políticas que se han llevado a cabo durante más de una década, donde la aplicación de decisiones sectarias y el uso de instituciones del Estado y de las Fuerzas Armadas del gobierno iraquí, del primer ministro Nouri al-Maliki, se ha utilizado de forma sectaria contra una parte de la población que se ha encontrado agraviada y con situaciones de una profunda discriminación. Eso ha creado el terreno fértil para que grupos armados, radicales y también con una influencia externa por lo que está ocurriendo en el vecino Siria, de descomposición, de radicalismo y de presencia de grupos armados, pues haya encontrado ese terreno fértil para atacar a las instituciones del Estado iraquí, que son vistas como instituciones sectarias al servicio de un grupo social, en este caso de la población chií, con un fuerte apoyo por parte de Irán y del régimen iraní. ¿Y qué consecuencias puede tener para el liderazgo yihadista de esta organización, que actúa en paralelo a Al-Qaeda? ¿Y podría, por ejemplo, quizás abrir una brecha e iniciar una guerra entre musulmanes? Lo que está ocurriendo ahora mismo en Irak y esta ofensiva en zonas del país, del norte y del oeste de Irak contra las fuerzas del gobierno de Nouri al-Maliki, no solamente está liderada la ofensiva por parte de grupos yihadistas del llamado ahora Estado Islámico, sino que hay una confluencia de distintos actores que incluyen pues desde grupos, se les puede llamar tribales o parte de la población de esas regiones que han sido duramente reprimidas por el ejército iraquí, y también elementos del antiguo régimen iraquí o de las fuerzas armadas de Saddam Hussein, que fueron desmanteladas por completo tras la invasión liderada por Estados Unidos en 2003. Ese desmantelamiento del ejército iraquí lo que llevó fue a una frustración creciente de un número elevado de sus militares que se encontraron de repente sin empleo, sin capacidad de poder influir en la evolución del país, y esto ha llevado a un malestar creciente, y al final la suma de esos elementos es lo que está suponiendo pues una sorpresa para muchos que no se esperaban este avance de grupos armados y además la amenaza que representan para la seguridad en Irak, sino también este es un resultado bastante evidente de lo que cabía esperar de ausencia de unas políticas inclusivas de desarrollo y de una participación de los distintos grupos sociales de Irak en la gestión del país en esta fase. Pese a la intención de Estados Unidos de cerrar el capítulo de Irak, el conflicto vuelve a ser protagonista de la política exterior americana. En su opinión, ¿cuál debería ser el siguiente paso de Estados Unidos, ahora que parece que Rusia está vendiendo aviones al gobierno de al-Maliki? ¿Y cuál es la posición de Irán en todo este entramado? Esto es cuestión de cuál es el enfoque que se utiliza para abordar una situación que supone un riesgo real para la estabilidad de Irak y de la región, que ya de por sí Oriente Medio se encuentra en una situación de convulsión con distintos focos de inestabilidad simultáneos. Si el enfoque es exclusivamente el de lucha contra terrorismo y se entiende que lo que está ocurriendo ahora es exclusivamente pues, un movimiento terrorista con ramificaciones regionales en Siria, en Irak y en otros países, se corre el riesgo de que ese enfoque centrado exclusivamente en el terrorismo acabe llevando a resultados parecidos a los que ya hemos visto anteriormente y que el tiempo nos indica que no son los que resuelven problemas a largo plazo, en el sentido de que no hay una inclusión de actores y de grupos sociales en un proceso político. Se está apoyando a un régimen que, en el caso de Nouri al-Maliki, dice ser el garante de la estabilidad y el luchar contra terroristas, y sin embargo ese apoyo está sirviendo para que la corrupción campe a sus anchas, para que se utilice el Estado y sus instituciones
para el beneficio de unos grupos sociales contra otros. Si el enfoque es, por el contrario, de inclusión, de cambio en la estructura política en Irak y de buscar salidas para evitar una fragmentación, descomposición de Irak, bien sea pues, por la independencia de una región del norte del Kurdistán o por bueno, pues que haya unas divisiones territoriales que puedan buscar apoyo en grupos que operan en Siria y en otros lugares, esto podría llevar a una salvación de un Irak que en estos momentos se cuestiona mucho su integridad y su permanencia como un Estado, incluso también junto a Siria, que bueno, pues, se podría decir que ha dejado de ser un Estado como tal. Por último, hablemos de las repercusiones económicas. Europa puede verse en problemas si llegara a cortarse el suministro de petróleo procedente de Irak. ¿Qué alternativas, en su opinión, existen? ¿Podría ser cubierto este suministro por otros países de la OPEP? Parece que ese suministro se podría cubrir durante un tiempo, pero el problema es que la región de Oriente Medio y del Golfo Pérsico, concretamente, de donde sale un porcentaje muy importante del consumo de petróleo mundial, pues es una región que cada vez parece tener más focos de tensión y de enfrentamiento, donde no se están buscando unas fórmulas inclusivas donde haya, de alguna manera, garantías no solamente de estabilidad y de salida pues, del flujo de hidrocarburos y asegurar sus rutas de salida al mercado internacional, sino lo que también hace falta es buscar grandes acuerdos con los actores en la región, y esto pasa por un entendimiento también con Irán y con las petromonarquías del Golfo, y evitar que haya una escalada en otros focos de la región que están conectados entre sí y que pueden llevar a una desestabilización no solamente del petróleo y del mercado internacional, sino incluso del sistema económico mundial. Muchísimas gracias. Gracias.